Y bochiche, bendiciones a todos. Hoy tocaremos un tema importantísimo en nuestra cultura, en nuestra regla de 8, en la religión yoruba, aprovechando un poco que es el Día del Padre para nombrar al Padre Mayor, el Padre Celestial, por decirlo de una manera. Podrás ser seguidor del oricha que tú quieras, pero siempre va a estar contigo, con todos los seres humanos, la presencia de Obatalá como el Padre de la humanidad. Obatalá cumple un rol, así como va a cumplir un rol importantísimo en esta historia que hoy le vengo a compartir, en donde fue el padre adoptivo, por decirlo de una manera, de Eshu Laroji. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, esta historia, este titán, o este pataquí, como decimos en la regla de 8, vamos a desarrollar algunos términos que es importante saberlo. Por ejemplo, la palabra la topa. La topa es una palabra que su contracción viene de Alá, Opa. ¿Qué significa? Que tiene su Opa, es el cetro, el bastón o el cetro de Eshu, ¿ok? Y el término Gogo, que es cuando él posee el palo, el Ogo, que utiliza para golpear, ¿ok? Entonces es importante que estos términos los tengan presentes durante toda la historia. Por otra parte, Obatalá, en este camino, obviamente su nombre como Irmole es conocido como Orisanla. Entonces, cuando estemos hablando, yo lo voy a llamar Obatalá para que es el término que todos los manejamos, igual que con Eshu, hablaremos de Laroji, ¿ok? También conocido como Eshu Odara. Espero que todo lo que vamos a hablar sobre esta historia sea de tu gran provecho. Quédate conmigo. Soy Carlos Pérez, solo Batalao Chanicua, con el Luminoso Fun y Fachepido Mod. Perfecto, primero lo primero. Bendiciones a todos los padres del mundo, a todos los suscriptores que son padres. Feliz día para ustedes. Especialmente a mi Oluo Siwayu, Lázaro Daudino y Fao Khan, que fue el que me ayudó a interpretar este titán o esta historia que la voy a traer. Pero también un abrazo especial a mi mayor, Ángel Puello Samedi. Feliz día para ti. A mi hermano del alma, Ángel Luis Popitín Osaloni. Feliz día para ti también y a todas aquellas personas que de una forma comparten conmigo. Empecemos con la historia. Obatalá, antes de bajar a la tierra, va a indagación. En indagación se le dieron determinados consejos, los consejos de hacer en voz y prepararse para lo que iba a presentarse en la tierra. Obatalá cumplió, por supuesto. Pero antes de bajar se le presenta Eshu, se le presenta Laroji y le dice a Obatalá que si él podría bajar con él siendo su hijo, es decir, si lo podía adoptar como hijo. Obatalá no vio ningún tipo de problema y le dijo a Laroji que sí, que bajara con él y pues lo tomaría como hijo. Y así hicieron. Obatalá bajó con Laroji. Al llegar a la tierra formaron su familia. Todos conocemos que Obatalá tenía como esposa a Yemo. Eshu fue creciendo, Eshu fue tomando diferentes actitudes. Obatalá se dedicaba a la siembra. Eshu tenía un gran problema. Laroji, cada vez que le mandaban a hacer algo, siempre buscaba una excusa. O simplemente iba a hacer lo que le mandaron a hacer, pero no llegaba, sino que llegaba el otro día. Laroji de verdad había tomado una posición muy floja. No quería ayudar, no quería colaborar en absolutamente nada. Incluso cuando le decían que arreglara alguna cuestión que se tendría que hacer en la casa, él disimulaba tener dolor de cabeza para no hacer nada, para no ayudar. Esto, por supuesto, molestaba a Obatalá. Sin embargo, Obatalá trataba de mantener el equilibrio y trataba de mantener la tranquilidad para no exaltarse. Pero, sin embargo, nunca desistía de siempre ponerle una actividad a Laroji. Laroji, incluso, a veces se iba en la mañana y no regresaba. Regresaba en la noche o regresaba el otro día. Obatalá siempre se preocupaba por el papel que estaba jugando Eshu y ya lo estaba sacando casi de sus canales, pero él mantenía el control, él se mantenía tranquilo y trataba de no ser brusco en las decisiones que iba a tomar. Tanto era así que cada vez que le decía a Eshu que lo acompañara a las labores diarias, Eshu se quedaba dormido o se hacía el dormido. Incluso cuando lograba levantarlo de la cama, casi que arrastrado, para que lo fuese a ayudar, él en el camino, cuando montaban la cesta con las herramientas, el asadón y todo lo que necesitaban para la actividad, mientras Obatalá iba caminando adelante, él en el camino iba botando el asadón, botaba el machete, botaba las herramientas de manera de tener una excusa cuando llegaran al lugar de no hacer nada.
Acuérdense que Echo también tiene H, que es su bolso mágico, donde él tiene cosas para hacer travesuras, las cosas negativas o para hacer las cosas buenas, dependiendo cómo lo quiera usar. Incluso muchas veces salía y con su Addo le creaba dolores de barriga, mareos, vómitos a Obatalá. Obatalá, cuando iba en el camino, se sentía mal y se tenía que volver a la casa y lograba Echo siempre salirse con la suya. Salía premiado porque lograba. Algo tenía que hacer. Muchas veces incluso hacía crecer los ríos para que se anegara todo el sembradío y lamentándolo mucho no se podía hacer nada. Obatalá sospechaba que era Echo. Obatalá sospechaba que era Laroye el que estaba con esa actividad, pero Obatalá siempre mantuvo la calma y la paz mental y trataba de no explotar. Nunca desistió de quererlo ayudar. Yemo veía toda esta situación al comienzo. Yemo sí se ponía molesto, pero Yemo ya a ver la cantidad de cosas que hacía Echo y su actitud negativa o tremenda, hablando de esa manera, Yemo se acostumbró y ya ella no luchó más con Laroye, ya lo dejaba hacer lo que quisiera, sobre todo si se quedaba en la casa. Laroye estaba siempre en función de lo que él quería, más sin embargo no le pongan trabajo porque se oponía completamente a ayudar ni en el hogar, ni a su papá en el trabajo, a su babá, que sería Obatalá, nada. En un momento incluso, como ya todas las artimañas eran conocidas, utilizó su Addo para tumbar el puente que había que se utilizaba para pasar el río, y llegar al sembradío de Obatalá. Bueno, hasta eso llegó a hacer, tumbar el puente para evitar pasar a trabajar. Él no quería trabajar. Obatalá ya no tenía más nada que hacer. Ya él estaba triste como un padre cuando su hijo no es lo que quiere. Pues acuérdense que el padrastro, el hijastro, los padres, ese vínculo es importante para Obatalá. O sea, eso no importa que no sea el padre biológico, pero cuando hablamos de los Oriches en este caso, Laroye estaba en custodia de Obatalá. Lo cierto es que Laroye, viendo Obatalá hecho, viendo Obatalá triste un día y escuchando la conversación que tenía con Yemo, Laroye entra en conciencia y dice: yo tengo que de alguna manera premiar lo bueno que ha sido Baba conmigo. Yo tengo que de verdad darle alegría porque ya lo estoy viendo triste y sé que he actuado mal. Pero ¿cómo puedo reversar? O sea, ¿cómo puedo arreglar esta situación que creé? Sin embargo, se puso a pensar en comprar algo y dijo: nunca trabajé, no tengo ahorro. ¿Cómo voy a hacer yo si yo no tengo nada para darle? También pensó incluso en irlo a ayudar a trabajar y dice: no, ya no me va a creer. O sea, él pensó en muchas opciones, pero él vio que no había ninguna. De repente se le ocurrió una idea. Tuvo toda la noche maquinando esa idea. En la mañana, resulta ser que temprano, antes que Obatalá se parara, ya estaba Laroye despierto. Obatalá lo ve y dice: qué extraño. Papá, vámonos a trabajar. No, ¿cómo? ¿Y no vamos a desayunar? Le dice Obatalá. No, vámonos a trabajar. Claro, estaba dentro de sus planes lo que él estaba haciendo. Obatalá se quedaba extrañado, porque eso nunca pasaba en él. Nunca había visto esa actitud positiva en él, sobre todo despertarse temprano. No vale, vamos a comer primero, le dice papá, para ir. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llevarnos la comida y allá comemos. Incluso ya Laroye tenía la cesta con las herramientas listas para irse. Obatalá no sabía qué estaba tramando Laroye en ese momento, sin embargo no quiso despreciar o perder la oportunidad de que el hecho estaba dispuesto, que nunca había pasado. Y dice: bueno, vámonos, perfecto, se fueron en el camino. En el camino, Laroye le dice a papá, tengo dolor de estómago, vamos a hacer algo, mientras yo me meto en el monte, sigue que yo te alcanzo. Obatalá ya en ese momento dijo: ya yo sé que me la va a hacer. Sí, hijo, yo te espero allá, tranquilo. Obatalá agarró la cesta y siguió. Mientras tanto, Hecho se metió al monte. Cuando divisó que Obatalá ya no se veía, él vino, agarró un bastón, un palo con puyas y salió del monte y se fue a la ciudad. Y se sentó con el palo. No es un palo, en realidad no es el palo, es un palo tipo con una puya, pues, tipo amenazando. Lo cierto es que se sentó en un lugar estratégico. Este lugar estratégico es el lugar donde pasaban tanto los cazadores, los mercaderes, los viajeros. Pasaban muchas personas. A los cazadores, obviamente, quería que lo escucharan porque eran los que traían las presas al mercado. Los viajeros, incluso,
los que estaban de paso, que eran los extranjeros, los que no eran de esa tierra, los mercaderes que traían las mercancías al mercado. La idea de él era ayudar a su padre, a Baba, sin hacerle daño a nadie. Es por eso que se sienta con el garrote y a cantar para que lo escuchen en ese sitio donde lo vieron. Y empieza, llevará un gole, berube llevará un gole, Eniorico motin laro yepelogo, eniche bologure, echubo pues eniche bolure, echubo pues alogo abimo, echubo pues ashogo ayere, echubo pues la tupa, echubongo, la tupa, echugongo, la tupa, echugongo, la tupa, echugongo. ¿Qué significa esto? Ahí prácticamente lo que estaba diciendo Echu Laroye a todos aquellos era que dejaran que entrara Vara, que es el nombre de Echu también, como se nombra él, lo dejaran entrar a su casa, que se negara a entrar a su casa, o acaso no están viendo el palo, el garrote que tiene en la mano. Todo aquel que haga Ebo, él lo recompensará con hijos, él lo recompensará con dinero, él lo recompensará con las cosas positivas. ¿Entienden? Por eso dice la topa, echugongo, la topa, echugongo. Buscando la manera de que estas personas lo escucharan y lo escucharon. Claro, todo aquel que lo escuchó en ese momento sabía quién era Eshu. Entonces tenía de dos sopas, como decimos. O hacen Esbo con Eshu, y el Esbo no es más que compartir lo que cazaban, compartir la mercancía, o veían la furia de Eshu. Es decir, había no tanto la furia, que una vez que compartieran, iban a ver la recompensa que Eshu le iba a dar. Entonces se le acercaron. Por ejemplo, el mercader agarró la mitad de la mercancía que traía y se la iba a dar a Eshu, a Laroye, y Laroye le dijo, no, llévalo a mi casa, a la casa de Baba. Y empezaron todo el mundo a llevar la mitad de sus cosas a casa de Baba. La gente en el mercado se enteró, hicieron Ebo y la mitad de sus cosas las llevaron, de su mercancía, la llevaron a casa de Baba. Yemo se quedaba muda. Yemo se quedaba muda, porque decía, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde no? Aquí está. Iban dejando, hasta que no cabía más nada. Y Yemo le dice, no cabe más nada. No cabe absolutamente más nada. Entonces, ¿qué hacían? Lo vendían y traían el dinero. Los que vendían también en el mercado vendían bastante y la mitad se la llevaban a la casa de Obatala. Pero no le bastó solo eso a Eshu. Luego que vio que se estaba haciendo todo eso, Eshu empezó a pasar casa por casa con la misma intención. La gente sacaba las cosas de su casa, iba al mercado, las vendía, la mitad y se la llevaban a hacer Esbo. Aquellos que no tenían hijos querían tener hijos. Aquellos que no tenían prosperidad querían tener prosperidad. Los mismos agricultores, la mitad de su siembra se la llevaban a casa de Obatala porque querían hacer Esbo. Querían hacer lo que Eshu había ofrecido. ¿Y cuál es la sorpresa? Que la casa quedó repleta tanto de dinero como de todo lo que necesitaba, mira, para el resto de su vida. Obatala, por su parte, venía ya molesto. En el camino venía diciendo que ya no soportaba a Laroye. Yo quise ser buen padre, pero con él no se puede. Me engañó. Obvio, llegó la tarde, nunca Laroye llegó. Entonces dijo, no, ahora sí voy a tomar yo cartas en el asunto. Ya, se acabó. Laroye tiene que buscar qué hacer con su vida, pero no puede seguir destruyendo la mía. No colabora, no me ayuda y siempre me está engañando. Pero se da cuenta en el camino de que todo el mundo, cuando iba pasando la gente, le bajaban la cabeza, Baba, gracias, Baba, y le agradecían. Y Obatala dice, pues me agradecen. Sigue caminando y a lo lejos divisa que su casa está full de personas. Personas con mercancía, personas llevando dinero, personas... Esto es... Y cuando vieron a Baba, gracias, Baba. Yo necesito hablar con mi esposa, pero no podía. La esposa como pudo la sacaron y pudo... Mira, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Bueno, resulta ser que nuestro hijo, el insoportable, te trajo este regalo. Todas estas personas trajeron la mitad de sus cosas. Y todas estas personas están agradecidas porque lograron. El que vendía 1,000, vendió 5,000 ese día. El que no tenía hijos,
quedó embarazado, pudieron tener hijos. Las siembras se dieron de los vecinos, se dieron al triple su cosecha. Y en agradecimiento te trajeron todo esto a ti, porque fue Eshu, fue Laroye el que los ayudó. Eso es lo que hizo tu hijo. Por eso nunca, nunca nos faltará más nada. Obadalá se le apagaron los ojos y buscó a Laroye para agradecerle de corazón, de lo más profundo de su corazón, lo que había hecho por él. Porque a partir de ese momento, Obadalá lo tuvo todo y fue súper reconocido y empezó su gran reino, por decirlo de una manera, ya que todo se le debía a Obadalá en esa tierra. Odu Osa Mei. Maferefun Obadalá, Maferefun Laroye, Maferefun todos los días del mundo, los padres. Fíjate lo siguiente, esta historia es bellísima. También nosotros identificamos nuestra regla de 8 y nos ayuda bastante a entender por qué nosotros decimos que el Egua es hijo de Obadalá. Aquí se identifica mucho el porqué. Porque Laroye es una entidad, una deidad, o el camino de Eshu, o la forma, el título de Eshu conocido, camino de Eshu, que es muy conocido en nuestra regla de 8. Y no fue más que su acción la que le trajo la riqueza, le trajo la prosperidad, la estabilidad a Obadalá. Pero también la paciencia de Obadalá fue clave en todo esto. Gracias a su paciencia, gracias a la forma de cómo fue llevando a su hijo, logró abrir dentro de él el aspecto más sentimental de agradecimiento, de hecho. Todo el esfuerzo que él hizo para tenerlo como hijo, a pesar que es su hijo adoptivo, a pesar de que le brindó hogar y le hizo la vida imposible, pero nunca le dijo vete. Siempre lo apoyó, siempre estuvo ahí. Jemut también estuvo ahí y también se vio beneficiada, por supuesto. Eso es lo que vivimos día a día. A veces incluso podemos sacar conclusiones por esta historia, que no podemos determinar qué realmente va a ser nuestros hijos. No podemos canalizarlo o meterlo en un canal de lo que queremos nosotros que sea. Todos tienen su propia luz. En ese momento, Eshu, Laroye, tuvo su propia luz, su propia idea. Fíjate que él dijo, no tengo ningún ahorro porque nunca he trabajado. No puedo hacer cosas para dañar a alguien porque babá se va a molestar. ¿Y qué dijo? Benefició a los demás que colaboraron con él. Pero ese beneficio es lo mismo que la acción del sacrificio que hacen tus hijos al dedicarse a una carrera y obtener un beneficio. Y luego esos hijos van a voltear a ver al padre y a la madre. Y si no es así, esto lo enseña, porque ese padre no es la palabra. Ese padre lleva a aceptar incluso todo este sufrimiento para luego ver una alegría. Por eso Obadalá es el padre universal, por eso Obadalá es el que nos enseña a nosotros a ser padres bajo la actitud de la calma, él siempre quiso inculcarle a Eshu no una labor, sino de que aprendiera algo. Pero Eshu tenía su propósito en la vida de él. Por eso es que Obadalá hizo y logró la estabilidad. Por otro lado, es importante destacar de que esta canción se utiliza mucho para alabar, se puede utilizar para alabar a Eshu, para llamar esa energía cuando necesitamos que nos ayude, cuando las cosas no están yendo bien. Y también dejar claro que los hijos, todos los que somos hijos, en el caso mío, mi padre está en Araonu, justamente, todos los que somos hijos, hemos tenido padre, siempre somos de una manera su espejo. Es decir, el padre siempre querrá que seamos su espejo, pero todos tenemos nuestra propia luz, nuestro propio orí y nuestras propias capacidades. Pero nunca podemos olvidarnos del esfuerzo, la dedicación, la sabiduría, los valores, los principios que inculcaron cada uno de ellos en nosotros. Y si es el caso que no tenemos padres, como la vida del padrino. Por eso comencé pidiendo la bendición a mis mayores, especialmente al que me enseñó este camino, me lo explicó como debe ser el camino de Laroye con respecto a babá, que es Mioluo Siwayu, Oturarite, Lázaro Daudino y Faocan.
Muchas gracias, espero que les haya gustado. Disfruten de sus hijos, disfruten de sus padres. Bendiciones a todos. Y Boriboya y Bocheche.